El bueno de Fauchelevent, ex curial, pertenecía a la categoría de los aldeanos que tienen mucho aplomo. Cierta hábil ignorancia es una fuerza, no se desconfía de ella y engaña. En los 2 años y algo más que Fauchelevent llevaba en el convento, habíase granjeado el afecto de la comunidad. Siempre solitario y siempre dedicado a su jardín, no tenía en realidad que hacer más que ser curioso. A la distancia que estaba de todas aquellas mujeres que iban y venían cubiertas con el velo, no veía delante de sí más que una agitación de sombras. A fuerza de atención y penetración había llegado a suponer la carne en todos aquellos fantasmas, y así aquellos cadáveres vivían para él. Era como un sordo cuya vista se alarga, o como un ciego cuyo oído se aguza. Se había dedicado a comprender la significación de algunos toques y lo había conseguido, de modo que aquel claustro enigmático y taciturno no tenía nada oculto para él. Aquella esfinge le decía al oído todos sus secretos. Fauchelevent, sabiéndolo todo, lo ocultaba todo. Este era su sistema. Todo el convento lo creía estúpido, gran mérito en religión. Las madres vocales hacían caso de él. Era un mudo curioso, inspiraba confianza. Además, lo hacía todo con mucha regularidad y no salía nunca más que para las necesidades demostradas del jardín y de la huerta. Esta discreción de salidas se le tenía muy en cuenta. No por eso había dejado de hacer charlar a dos hombres. En el convento al portero, por cuyo medio sabía las particularidades del locutorio, y en el cementerio al enterrador, por cuyo medio sabía las particularidades de la sepultura, de modo que tenía, respecto de las religiosas, una doble luz, una sobre la vida y otra sobre la muerte. Pero no abusaba de nada. La congregación le quería. Viejo, cojo, casi ciego, probablemente un poco sordo. ¿Qué cualidades? Difícilmente se le hubiera podido reemplazar. El pobre, con la seguridad del que se ve apreciado, empezó frente a frente de la reverenda priora una arenga de campesino, bastante difusa y muy profunda. Habló largamente de su edad, de sus enfermedades, del peso de los años, contando los dobles, de las exigencias crecientes del trabajo, de la extensión del jardín, de las noches que pasaba, como la última, por ejemplo, en que había tenido que cubrir con estera los melones para evitar el efecto de la luna, y concluyó por decir que tenía un hermano. La priora hizo un movimiento, un hermano no joven, segundo movimiento de la priora, pero movimiento de tranquilidad, que si se le permitía podría ir a vivir con él y ayudarle, que era un excelente jardinero, que la comunidad podría aprovecharse de sus buenos servicios, más útiles que los suyos, que, de otra manera, si no se admitía a su hermano, él, que era el mayor y se sentía cascado e inútil para el trabajo, se vería obligado a irse, y que su hermano tenía una niña que llevaría consigo y se educaría en Dios en la casa y podría, quién sabe, ser monja un día. Cuando hubo acabado la priora interrumpió el paso de las cuentas del rosario por entre los dedos y le dijo: ¿Podríais haceros de aquí a la noche con una barra fuerte de hierro? ¿Para qué? Para que sirva de palanca. Sí, reverenda madre, respondió Fauchelevent. La priora, sin contestar una palabra, se levantó y entró en el cuarto contiguo, que era la sala del capítulo en que estaban reunidas probablemente las madres vocales. Fauchelevent quedó solo. Pasó aproximadamente un cuarto de hora. La priora volvió y se sentó en la silla. Los dos interlocutores parecían meditabundos. Vamos a trazar lo mejor posible el diálogo que se trabó. Tío Fauvent, reverenda madre, ¿conocéis bien la capilla? Tengo en ella una especie de nicho para oír misa y asistir a los oficios. ¿Habéis entrado en el coro alguna vez? 2 o 3 veces. Se trata de levantar una piedra, pesada, la losa del suelo que está junto al altar. La que cierra la bóveda, sí. Es una obra para la cual serían necesarios 2 hombres. La madre Ascensión, que es fuerte como un hombre, os ayudará.
Una mujer nunca es hombre. No tenemos más que una mujer para ayudaros. Cada uno hace lo que puede. Porque Movillón trae 417 epístolas de San Bernardo y Merlonius Horstius no trae más que 367. Yo no desprecio a Merlonius Horstius, ni yo tampoco. El mérito consiste en trabajar según las fuerzas. El claustro no es un taller. Y una mujer no es un hombre. Mi hermano sí que es fuerte. Además tendréis una palanca. Sí, esta es la única llave que hace a tales puertas. La piedra está colocada de modo que puede girar. Está bien, reverenda madre, abriré la bóveda. Las 4 madres cantoras os ayudarán. Y cuando esté abierta la cueva, será preciso volver a cerrarla. ¿Nada más? Sí. Dadme vuestras órdenes, reverenda madre. Fauvén, tenemos confianza en vos. Estoy aquí para obedecer y para callar. Sí, reverenda madre. Cuando esté abierta la bóveda, la volveré a cerrar. Pero antes, ¿qué, reverenda madre? Es preciso bajar algo. Hubo un momento de silencio. La priora, después de hacer un movimiento con el labio inferior que parecía indicar duda, le rompió. Tío Fauvent, reverenda madre, ¿sabéis que esta mañana ha muerto una madre? No. ¿No habéis oído la campana? En el jardín no se oye nada. De veras, apenas distingo yo mi toque. Ha muerto al romper el día. Además, esta mañana el viento me era contrario. Ha sido la madre crucifixión, una bendita. La priora se calló, movió por algunos momentos los labios y continuó. Hace 3 años que, solo por haber visto rezar a la madre crucifixión, una jansenista, la señora de Beltune, se hizo ortodoxa. Ah, sí, ahora oigo el clamor, reverenda madre. Las madres la han llevado al depósito de los muertos, que da a la iglesia. Ya lo sé. Ningún hombre más que vos puede y debe entrar en el depósito. Vigilad bien. ¿Sería bueno ver entrar a un hombre en el depósito de los muertos? ¿Con más frecuencia? ¿Eh? Con más frecuencia. ¿Qué decís? Digo que con más frecuencia. ¿Con más frecuencia que qué? Reverenda madre, no digo con más frecuencia que, sino con más frecuencia. No os comprendo. ¿Por qué decís con más frecuencia? Para decir lo que vos, reverenda madre. Pero yo no he dicho con más frecuencia. No lo habéis dicho, pero lo he dicho yo para decir lo que vos. En este momento dieron las 9. A las 9 de la mañana y a toda hora, alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, dijo la priora. La hora dio muy oportunamente y cortó él con más frecuencia. Es muy probable que sin esta interpretación la priora y Fauchelevent no hubiesen desenredado nunca esta madeja. Fauchelevent se enjugó la frente. La priora murmuró de nuevo, como rezando, y después dijo, alzando la voz: La madre crucifixión en vida hacía muchas conversiones. Después de la muerte hará milagros. Los hará, contestó Fauchelevent, haciéndose firme en el terreno y esforzándose para no volver a tropezar. Tío Fauvent, la comunidad ha sido bendecida en la madre crucifixión. Sin duda, no es dado a todo el mundo morir como el cardenal de Berule, celebrando la Santa Misa, y exhalar el alma hacia Dios pronunciando estas palabras, An igitur oblationem. Pero sin esperar tanta felicidad, la Madre Crucifixión ha tenido una buena muerte. Ha conservado el conocimiento hasta el último instante. Nos hablaba a nosotras y después hablaba a los ángeles. Nos ha dado sus últimas órdenes. Si tuvierais más fe y hubierais podido estar en su celda, os hubiera curado la pierna solo con tocarla. No hacía más que sonreír. Conocía que iba a resucitar en Dios. Su muerte ha sido una gloria. Fauchelevent creyó que concluía una oración y dijo: Amén. Tío Fauvent, es preciso cumplir la voluntad de los muertos.
La priora pasó algunas cuentas de su rosario. Fauchelevent calló. Ella prosiguió. He consultado acerca de este punto a muchos eclesiásticos que trabajan en la viña del Señor, que se ocupan en el ejercicio de la vida espiritual y que recogen admirables frutos. Reverenda Madre, desde aquí se oyen los clamores mucho mejor que desde el jardín. Por otra parte, esta es más que una muerta, es una santa. Como vos, Reverenda Madre. Dormía en el ataúd desde hace 20 años, por breve expreso de nuestro Santo Padre Pío VII. ¿En qué coronó al EMP a Bonaparte? Para un hombre hábil como Fauchelevent, este recuerdo era muy desgraciado. Afortunadamente, la priora, entregada a sus pensamientos, no le oyó. Tío Fauvent, le dijo, Reverenda Madre, San Dioro, arzobispo de Capadocia, quiso en su sepultura solo se escribiera esta palabra, ácarus, que significa gusanos de tierra, y así se hizo. ¿No es verdad? Sí, Reverenda Madre. El bienaventurado Masocane, obispo de Aquila, quiso ser inhumado bajo la horca, y así se hizo. ¿Verdad es? San Terancio, obispo de Porto, en la embocadura del Tíber, pidió que se grabase en su sepulcro el signo que se ponía en la sepultura de los parricidas, con el deseo de que los transeúntes escupiesen sobre su tumba. Y así se hizo. Es necesario obedecer a los muertos. Amén. El cuerpo de Bernardo Guidonis, francés natural de Roche-Abeille, fue, según había dejado dispuesto, y a pesar de la oposición del rey de Castilla, trasladado a la iglesia de los dominicos de Limoges, aunque Bernardo Guidonis había sido obispo de Tuy, en España. ¿Puede decirse lo contrario? No, Reverenda Madre. El hecho está atestiguado por Plantavid de la Fosse. Volvieron a pasar algunas cuentas del rosario silenciosamente. La priora continuó. Tío Fauvent, la Madre Crucifixión será sepultada en el ataúd en que ha dormido 20 años. Es justo, es una continuación del sueño. ¿La encerraré en este ataúd? Sí. ¿Y dejaremos a un lado la caja de las pompas fúnebres? Precisamente. Estoy a las órdenes de la reverendísima comunidad. Las 4 madres cantoras os ayudarán. A clavar la caja, no las necesito. No, a bajarla. ¿A dónde? A la cripta. ¿Qué cripta? Debajo del altar. Fauchelevent dio un brinco. A la cripta debajo del altar. Debajo del altar. Pero, llevaréis una barra de hierro. Sí, pero levantaréis la piedra manteniendo la barra en el anillo. Pero debemos obedecer a los muertos. El deseo supremo de la Madre Crucifixión ha sido ser enterrada en la cripta, debajo del altar de la capilla, no ir a tierra profana, morar muerta en el mismo sitio en que ha rezado en vida. Así nos lo ha pedido, es decir, nos lo ha mandado. Pero eso está prohibido, prohibido por los hombres, mandado por Dios. Y si se llega a saber, tenemos confianza en vos. Oh, yo soy como una piedra de esa pared. Se ha reunido el capítulo, las madres vocales a quienes acabo de consultar y que están aún deliberando, han decidido que, conforme a sus deseos, la Madre Crucifixión sea enterrada en su ataúd y debajo del altar. Figuraos, tío Fauvent, si se llegasen a hacer milagros aquí, que gloria en Dios para la comunidad. Los milagros salen de los sepulcros. Pero, Reverenda Madre, si el inspector de la Comisión de Salubridad, San Benedicto III, en materia de sepulturas, se opuso a Constantino Pogonato. Sin embargo, el comisario de policía, Chenodemayr, uno de los 7 reyes alemanes que entraron en las Galias bajo el imperio de Constancio, reconoce expresamente el derecho de los religiosos a ser enterrados en religión, es decir, debajo del altar. Pero el inspector de la prefectura, el mundo no es nada ante la cruz. Martín XI, general de los cartujos, dio esta divisa a su orden: Stat crusdum volvitur orbis. Amén, dijo Fauchelevent, que seguía imperturbablemente su costumbre de esquivar la cuestión
siempre que oía hablar el latín. El que ha estado sin hablar mucho tiempo necesita un auditorio cualquiera. Cuando el retórico Guimastoras salió de la cárcel, llevando en el cuerpo millares de dilemas y silogismos trasnochados, se paró ante el primer árbol que encontró, le arengó e hizo grandes esfuerzos para convencerle. La priora, sujeta siempre al tributo del silencio, tenía demasiado lleno el cuerpo, y se levantó y exclamó con una locuacidad propia de una compuerta que se levanta: a mi derecha tengo a Benito y a mi izquierda a Bernardo. ¿Quién es Bernardo? El primer abad de Claravat. Fontaines, en Borgoña, es un país bendito por haberle visto nacer. Su padre se llama Teselino y su madre Alet. Comenzó en el Cister para llegar a Claraval. Fue ordenado abad por el obispo de Chalons del Saona, Guillermo de Champeaux. Tuvo 700 novicios y fundó 160 monasterios. Hundió a Abelardo en el concilio de Sens en 1140, lo mismo que a Pedro de Bruys, y a Enrique, su discípulo, y a otra secta de extraviados, que se llaman los apostólicos. Confundió a Arnaldo de Brecha, hizo sucumbir al monje Raúl, matador de judíos. Dominó en 1148 el concilio de Reims, hizo condenar a Gilberto de la Porce, obispo de Poitiers, y a Eón de la Estrella, arregló las diferencias de los príncipes, iluminó al rey Luis el Joven, aconsejó al papa Eugenio III, arregló el temple, predicó la cruzada, hizo 250 milagros en vida y 39 en un solo día. ¿Quién es Benito? El patriarca de Monte Cassino, el segundo fundador de la santidad claustral, el Basilio del Occidente. De su orden han salido 40 papas, 200 cardenales, 50 patriarcas, 1600 arzobispos, 4600 obispos, 46 reyes, 41 reinas, 3600 santos canonizados, y subsiste aún después de 1400 años. De un lado San Bernardo, de otro el agente de la salubridad, de un lado San Benito, de otro el inspector de las calles, el Estado, la policía urbana, las pompas fúnebres, los reglamentos, la administración. ¿Qué tenemos que ver con eso? Cualquiera se indignaría al ver cómo se nos trata. Incluso ni tenemos el derecho de dar nuestras cenizas a Jesucristo. Vuestra salubridad es una invención revolucionaria. Dios subordinado al comisario de policía. Así es el siglo. Silencio, Fauvent. Fauchelevent, bajo este torrente, no estaba muy a gusto. La priora continuó: el derecho del monasterio a la sepultura no es dudoso para nadie. No pueden negarlo más que los fanáticos y los extraviados. Vivimos en unos tiempos de horrible confusión. Se ignora lo que se debe saber y se sabe lo que se debería ignorar. Dominan la ignorancia y la impiedad. Hay en esta época personas que no distinguen entre el grandísimo San Bernardo y el Bernardo llamado de los pobres católicos, infeliz eclesiástico que vivía en el siglo XIII. Otros blasfeman hasta el punto de comparar el cadalso de Luis XVI con la cruz de Jesucristo. Luis XVI no era más que un rey. Tengamos cuidado con Dios. No hay ya nada justo ni injusto. Se sabe el nombre de Voltaire y no se sabe el de César de Bus. Y, sin embargo, César de Bus es un bienaventurado y Voltaire es un desgraciado. El último arzobispo, el cardenal de Perigord, incluso ni sabía que Carlos de Gondreu sucedió a Berule, y Francisco Bourgoin a Gondreau, y Juan Francisco Senault a Bourgoin, y el padre Santa Marta a Juan Francisco Senault. Se sabe el nombre del padre Cotón, no porque fue uno de los 3 que contribuyeron a la fundación del oratorio, sino porque fue motivo de juramentos para el rey hugonote, Enrique IV. La causa de que San Francisco de Sales pareciese amable a la gente del siglo es que sabía hacer juegos de manos. Además, se ataca a la religión. ¿Y por qué? Porque ha habido malos sacerdotes. Patigario, obispo de Gap,
era hermano de Salón, obispo de Embrun, y ambos siguieron a Momol. ¿Y qué importa esto? ¿Acaso impide que Martín de Tours fuese un santo y diese la mitad de la capa a un pobre? Se persigue a los santos, se cierran los ojos a la verdad, se hace de las tinieblas una costumbre. Los animales más feroces son los que no viven. Nadie piensa en el infierno para nada bueno. Oh, pícaro pueblo, por el rey significa hoy por la revolución. No se sabe lo que se debe a los vivos ni a los muertos. Está prohibido morir santamente. El sepulcro es un asunto civil. Esto causa horror. San León X escribió 2 cartas, la una a Pedro Notario y la otra al rey de los visigodos, para combatir y rechazar, en las cuestiones que tocan a los muertos, la autoridad del exarca y la supremacía del emperador. Gautier, obispo de Chalons, se opuso en esta cuestión a Otón, duque de Borgoña. La antigua magistratura estaba conforme con esto. En otro tiempo teníamos voz en el capítulo aún en las cosas del siglo. El abad del Cister, general de la orden, era consejero nato del Parlamento de Borgoña. Hacíamos de nuestros muertos lo que queríamos, pues que el cuerpo del mismo San Benito no está en Francia, en la abadía de Henry, llamada de San Benito de Lloira, aunque murió en Italia, en Monte Cassino, el sábado 21 de marzo del año 543. Todo esto es incontestable. Aborrezco a los herejes, pero odiaría más aún al que me sostuviese lo contrario. Basta leer a Arnaldo Guión, a Gabriel Bucelín, a Tritemio, a Maurolico y a Lucas de Acheri. La priora tomó aliento y, volviéndose a Fauchelevent, le dijo: «Tío Fauvent, ¿está dicho?» «Está dicho, reverenda madre. ¿Puedo contar con vos? Obedeceré». «Está bien. Estoy consagrado enteramente al convento. Pues estamos arreglados. Cerraréis el ataúd, las hermanas lo llevarán a la capilla, rezarán el oficio de difuntos y después volverán al claustro. A las 11:30 vendréis con vuestra barra de hierro, y todo se hará en el mayor secreto. En la capilla no habrá nadie más que las 4 madres cantoras, la madre Ascensión y vos, y la monja que esté en el poste. No se volverá, pero oirá, no escuchará. Además, lo que sabe el claustro lo ignora el mundo». Hubo una pausa. La priora continuó: «Os quitaréis la campanilla. Es inútil que la monja que esté en el poste conozca que estáis allí. Reverenda madre, ¿qué, tío Fauvent? ¿Ha hecho ya su visita el médico de los muertos? La hará hoy, a las 4. Se ha dado el toque que manda llamarle. Pero no oís ningún toque. Solo hago caso del mío». «Bien hecho, tío Fauvent. Reverenda madre, se necesita una palanca lo menos de 6 pies. ¿De dónde la sacaréis?» «Donde hay rejas no faltan barras de hierro. Tengo un montón de hierro en un rincón del jardín. 3/4 de hora antes de medianoche, no lo olvidéis. Reverenda madre, que, si alguna vez tuvieseis que hacer cosas como esta, mi hermano es muy fuerte, es un atleta. Lo haréis lo más pronto posible. Yo no puedo ir muy deprisa, estoy delicado, por eso me vendría bien un auxiliar. Cojeo». El ser cojo no es una desgracia, es quizá una bendición. El emperador Enrique II, que combatió el antipapa Gregorio y estableció a Benedicto VIII, tiene 2 sobrenombres, el santo y el cojo. «Es muy bueno eso de tener 2 sobretodos», murmuró Fauchelevent, que en realidad tenía el oído un poco duro. «Tío Fauvent, estoy pensando en que debemos tomarnos una hora entera y no será demasiado. Estaréis al lado del altar mayor, con la barra de hierro a las 11. El oficio empezará a medianoche, y es preciso que todo esté hecho 1/4 de hora antes. Todo lo haré para probar mi celo por la comunidad. Está dicho. Clavaré el ataúd, y a las 11 en punto estaré en la capilla. Estarán ya allí las madres cantoras y la madre Ascensión. 2 hombres valdrían mucho más, pero, en fin, no importa. Llevaré mi palanca. Abriremos la bóveda, bajaremos el ataúd y volveremos a cerrar la bóveda. Y después se acabó, no queda rastro alguno. El gobierno ni lo sospechará,
Reverenda Madre, ¿todo está arreglado así? No, pues ¿qué falta? Falta la caja vacía. Esto produjo una pausa. Fauchelevent meditaba, la priora meditaba. Tío Fauvent, ¿qué haremos del ataúd? Lo enterraremos. Vacío, nuevo silencio. Fauchelevent hizo con la mano izquierda ese movimiento que parece dar por terminada una cuestión enfadosa. Reverenda Madre, yo soy el que ha de clavar la caja en el depósito de la iglesia. Nadie puede entrar allí más que yo, y cubriré el ataúd con el paño mortuorio. Sí, pero los mozos, al llevarlo al carro y al bajarlo a la fosa, conocerán enseguida que no tiene nada dentro. ¡Ah, diablo! Exclamó Fauchelevent. La priora comenzó a santiguarse y miró fijamente al jardinero. El vlo se le quedó en la garganta. Se apresuró a improvisar una salida para hacer olvidar el juramento. Reverenda Madre, echaré tierra en la caja y hará el mismo efecto que si llevara dentro un cuerpo. Tenéis razón, la tierra y el hombre son una misma cosa, de modo que arreglaréis el ataúd vacío, lo haré. La fisonomía de la priora, hasta entonces turbada y sombría, se serenó. Hizo al jardinero la señal del superior que despide al inferior, y éste se dirigió hacia la puerta. Cuando iba a salir, la priora elevó suavemente la voz. Tío Fauvent, estoy contenta de vos. Mañana, después del entierro, traedme a vuestro hermano y decidle que le acompañe la niña.